Buen día, chicos. Empezamos. Dos cuestiones antes de empezar con el contenido del tema de hoy. Primero, esta semana vamos a pegar en cartelera una serie de actividades optativas para ustedes. Primera aclaración, las actividades optativas, el contenido de estas actividades no se evalúa en ninguna evaluación, ni oral ni escrita, así que no forma parte de lo que es programático nuestro. Por lo tanto, se anotan en esas actividades los que tengan tiempo y ganas de hacerlo. ¿Qué tipo de actividades optativas hay? Un taller práctico para tipificar una leucemia por citometría de flujo, actividades en casa cuna, discusión con los médicos de sala de pacientes pediátricos que están sufriendo distintos tipos de inmunodeficiencias, un taller que no sabemos si es de 1 o 2 días, a la tarde sobre nuevas modalidades en inmunoterapia, etc. Genotipificación, para que se metan un poquito aquellos que tengan interés en cómo a partir de una muestra ustedes caracterizan y genotipifican una muestra que viene de un paciente HIV positivo, entonces saben qué tipo de virus tiene y con quién tienen que darle en lo que respecta a inmunoterapia, etc. Entonces, insisto, todas esas actividades tienen un cupo bastante limitado. Entonces, anótense aquellos que más o menos están seguros de poder concretarlas, porque si no otros compañeros quedan afuera, porque en casa cuna no podemos meter para discutir un paciente en la sala con el paciente internado 50 personas. Entonces van a ir grupos de 8 o 10 distintos martes a las 2 de la tarde. Les repito entonces, no es una actividad cuyo contenido va a ser evaluado, es para aquellos que tengan tiempo y ganas y quieran extender un poquito más los conocimientos. Primera cuestión. Segunda cuestión, en relación a los exámenes y al resultado. Hay muchos de ustedes, o en general, que están con notas de 5, 6, 7, etc. Ustedes saben que si tienen nota de concepto buena con el ayudante que está a cargo de la tutoría, aquellos que promedian incluso 7 van a poder ir a un desempate oral conmigo para ver si promocionan. La idea es que si llegan al 7 consideramos que estarían en condiciones de promocionar, les vamos a dar una mano. Es decir, aquel que saca un 5 van a estar a sacarse un 9. Es totalmente dable eso de sacar un 9 en el segundo. En el primer parcial ustedes tienen, es un esfuerzo importante porque aprenden todo lo que es inmunología. Y en la segunda parte es donde ponemos en marcha los mecanismos inmunológicos para estudiar qué pasa cuando suceden distintos tipos de inmunopatologías. ¿De acuerdo? Entonces, métanse las pilas con eso. Aquel que tenga 5, no baje la toalla, trate de promocionar, que es totalmente dable de lograr ese objetivo. ¿Alguien tiene alguna duda que quiera consultar? Bien, vamos a la clase de hoy entonces. La clase de hoy tiene un tópico central que es evasión microbiana a la respuesta inmune. Y vamos a dar solo algunos conceptos sumamente introductorios de evasión tumoral a la respuesta inmune. En relación a, primero, como título, evasión microbiana a la respuesta inmune. La evasión microbiana comprende un conjunto de mecanismos de distinta naturaleza y cuanto más eficientes son estos mecanismos de evasión, más patogénico es el microorganismo de que se trata. Repasemos un poquito la clasificación funcional de los distintos tipos de microorganismos. Nosotros hablamos en los primeros seminarios de 3 grandes categorías: microorganismos patógenos, microorganismos oportunistas y microorganismos no patógenos o integrantes de la flora comensal. Los microorganismos patógenos son aquellos microorganismos que, si el inóculo microbiano en un sitio dentro nuestro es suficiente, causan patología. ¿De acuerdo? No forman parte de la flora comensal, no se comportan como oportunistas, que vamos a pasar a repasar lo que significaba. Patógenos son que si el número de bichos es suficiente, vamos a manifestar una patología. Los oportunistas son aquellos microorganismos que causan patología siempre que haya algún problema en el hospedadero. ¿Qué significa algún problema en el hospedadero? Básicamente que sea un paciente que manifieste algún tipo de inmunodeficiencia. ¿Sí? Primaria, es decir, de razones genéticas, o secundaria, por ejemplo, secundaria en una infección.
Por ejemplo, el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida a consecuencia de la infección por HIV. Esos son los oportunistas. Y el tercero son los microorganismos comensales que, salvo circunstancias muy especiales, no causan patología. ¿Qué diferencia básicamente a esos tres tipos de microorganismos? La eficiencia con la cual evaden la respuesta inmune. Si un microorganismo es un microorganismo patógeno, es decir, que tiene una formidable capacidad de evadir la respuesta inmune. Eso es lo crítico para que un microorganismo sea considerado patógeno. Empecemos por el primer mecanismo de patogenicidad. Esto es privativo de las bacterias y se refiere a un subgrupo de bacterias que presentan una cápsula. Una cápsula bacteriana compuesta básicamente por hidratos de carbono. Y esos hidratos de carbono tienen una propiedad: interrumpan si hay algo que no les cierra. Estos hidratos de carbono no están conjugados a proteínas. Y eso va a tener consecuencias importantes en cuanto a la calidad de la respuesta inmune que van a poner en marcha. Existen tres tipos de microorganismos capsulados que son muy importantes: Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenza tipo B. Y la importancia está dada por este cuadro que habla solo de mortalidad. Mueren 1,5 millones de chicos, básicamente chicos menores de 2 años de edad, a causa de estas infecciones por año en todo el mundo. Y en esta gráfica que tenemos acá, ven, para que tengan una idea de las dimensiones de la cápsula, porque eso va a tener que ver con sus condiciones de patogenicidad. La cápsula, que esta es una cápsula en síntesis, en fase de crecimiento, fíjense que es todo lo que está en este color tipo rosadito, y esta es la bacteria. Es decir, que realmente es prominente, no es una pequeña envoltura, sino que es una envoltura entretejida tremendamente gruesa. ¿Por qué es importante que sea tremendamente gruesa? Porque vamos a ver en las próximas diapositivas la localización de los pumps microbianos, particularmente bacterianos. Los pumps bacterianos, los más relevantes, ¿dónde están ubicados? En la membrana, en la envoltura, a diferencia de los pumps virales. Los pumps virales están en el interior de los virus, porque los principales pumps virales son los ácidos nucleicos virales. Entonces esto es una cobertura tremendamente importante, porque ocluye, inhibe a una bacteria que presente los pumps a los receptores de reconocimiento de patrones. Entonces las células de la inmunidad innata les cuesta mucho más reconocer un microorganismo capsulado que un microorganismo que no presenta cápsula. Y después vamos a ver otros mecanismos de evasión mediados por esta bacteria. Entonces estamos hablando de una patología, de patologías infecciosas de tremenda relevancia en patología humana, particularmente en edades pediátricas. Bien, uno de los problemas que tuvimos en el parcial es que las preguntas que eran lineales en general fueron respondidas bien, y aquellas preguntas que involucraban integrar conocimientos no fueron respondidas tan bien. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de repasar, en la medida que vamos adelantándonos en esto que es mecanismos de evasión, vamos a tratar de integrar un poco para repasar en el perfil que un poquito más les costó a ustedes. Primero, si esta es un Streptococcus pneumoniae o cualquiera, una bacteria capsulada, recordemos lo importante. ¿Cuál es el mecanismo inmune central para combatir este tipo de infecciones? Estamos hablando, repito, de infecciones por bacterias capsuladas, más allá de cuál sea la identidad particular de esa bacteria capsulada. Es todo genérico. Jamás vamos a preguntar algo particular. La fagocitosis mediada por anticuerpos y el complemento. Bien, entonces detengámonos un poquito para repensar. Fagocitosis mediada por anticuerpos. ¿Cómo actúa un anticuerpo? Un anticuerpo tiene dos grandes maneras de actuar, si no, no sirve para absolutamente nada. Un anticuerpo actúa como anticuerpo
neutralizante o activando funciones efectoras a través del fragmento Fc. No sabe actuar de otra manera. ¿Sí? ¿Qué significa un anticuerpo neutralizante? Significa que ese anticuerpo neutraliza la capacidad del patógeno de infectar el epitelio, infectar un hepatocito, infectar una célula pulmonar. Ese es un anticuerpo neutralizante. ¿Por qué podrá actuar como anticuerpo neutralizante? Porque bloquea un epitope que justo está en lo que llamamos receptor de la bacteria, del parásito, de lo que fuese. Inhibe la infección. Eso es un anticuerpo neutralizante. ¿Sí? Los anticuerpos neutralizantes, para actuar como tales, necesitan tener una característica. Necesitan actuar con alta afinidad. Jamás les vamos a preguntar qué significa alta afinidad, pero se tienen que pegar muy fuerte. ¿Por qué? Porque si el anticuerpo tiene baja afinidad, se le va a pegar. Pero cuando la bacteria interactúe con su receptor, como involucra una unión de alta afinidad, va a desplazar al anticuerpo. Es decir, que la fuerza de unión del anticuerpo tiene que ser superior a la fuerza de unión de la adhesina, en este caso bacteriana, a su receptor en la célula que va a infectar. Si estoy hablando entonces de anticuerpos de alta afinidad, esos anticuerpos de alta afinidad jamás van a ser producidos ni por células B1 ni por células B marginales. Solo van a ser producidos por células B2, porque solo las células B2 colaboran con los T foliculares y crean centros germinales. Y el centro germinal es la razón de ser de tres propiedades de la respuesta inmune humoral. ¿Cuáles son? Switch isotípico, maduración de la afinidad y generación de memoria inmunológica. Si no es un B2 que colabora, no puede tener esto. Entonces, en este caso, ¿el anticuerpo actúa como anticuerpo neutralizante? No. El anticuerpo va a actuar activando dos funciones efectoras. Uno, promoviendo la fagocitosis, porque tanto los macrófagos como los neutrófilos tienen receptores para el fragmento Fc de los anticuerpos IgG. Y por otra parte, ese anticuerpo que está pegado a la superficie de una bacteria va a poder activar la vía clásica del sistema complemento. La vía clásica del sistema complemento, cuando se activa, conduce a un conjunto de funciones. Algunas en este caso son importantes y otras no. La función lítica acá no es en absoluto importante. El anticuerpo pegado a la superficie de la bacteria, e insisto porque me parece, en el análisis de las notas, lo que pesó es que este tipo de preguntas, cosa que suele pasar, es la que cuesta un poquito más. El anticuerpo va a funcionar como gatillo de la producción de dos cosas, activando el complemento. Por un lado genera C5A, que es el principal quimio atractante de neutrófilos, monocitos y macrófagos, y por otra parte va a generar C3b, que se va a unir en forma covalente y funciona como una opsonina. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo digo que en una infección frente a bacterias capsuladas es requerida los anticuerpos, no es en función neutralizante, sino para promover la fagocitosis y activar complemento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda de esto? ¿Por qué decimos, o qué es lo que hace que la cápsula bacteriana sea un elemento que confiera mayor patogenicidad a la bacteria que la porta? Básicamente por estos tres motivos, y jamás salimos de estos tres motivos. Por lo que ya mencioné, porque tiene una estructura prominente y es como un gran rollo entretejido sobre toda la superficie, inhibe el reconocimiento de PAMPs. Por ejemplo, el ácido teicoico, el ácido lipoteicoico, el lipopolisacárido, reconocido en este caso por TOL4, o motivos ricos en manosa o fucosa, reconocido por los receptores lectina tipo C, quedan ocluidos y no son mostrados. Entonces, un alerta, porque la cápsula está compuesta por hidratos de carbono. Que les quede claro en la cabeza que estos hidratos de carbono no son ricos en manosa y fucosa. Entonces no son reconocidos por receptores lectina tipo C.
En general, ustedes no es siempre así, pero sería entrar en una complejidad estructural que no tiene sentido para un curso de grado. Piensen que las cápsulas, ustedes están formadas básicamente por una alta densidad de residuos de ácido siálico, ¿sí? Que son lo que tienen nuestras propias células. Y entonces, la primera propiedad es que ocluye e inhibe el hecho de poder mostrar sobre su superficie ligandos para los receptores de reconocimiento de patrones. Segundo, inhibe la activación del sistema del complemento a través de las 3 vías. Básicamente, ¿por qué? Si tenemos en la cabeza que las cápsulas están formadas básicamente por estructuras de ácido siálico repetidos, lo que tenemos que el ácido siálico es el factor al cual se une un factor que anda dando vueltas en el plasma, que es el factor H. Y el factor H lo que hace es capturar C3b, y al capturar C3b hace varias cosas, pero no deja que progrese la secuencia de activación del complemento a través de ninguna de las vías. Inhibe la formación de las convertasas de C5 y por otro lado facilita el clivaje de C3b por la proteína plasmática I. Muy importante este asunto de inhibir la activación del complemento. Y tercero, induce una respuesta humoral restringida. ¿Por qué? Porque los únicos que van a poder responder a polisacáridos capsulares, los únicos son las células B1 y las células B marginales. ¿Por qué? Porque son hidratos de carbono con qué singularidad, no están asociados a proteínas. Si estuviesen asociados a proteínas, otra sería la historia, pero la inmensa mayoría de los polisacáridos capsulares no están asociados a proteínas. ¿Son reconocidos los hidratos de carbono capsulares por células B1 y por células B2? Sí. Pero a las células B2, el hecho de no estar asociado a una proteína, cuando lo reconoce, recibe señal 1, pero no recibe señal 2, muere por apoptosis. En cambio, las células B1 y B marginales no requieren señal 2 y por lo tanto pueden activarse. Y esta respuesta tiene 2 o 3 características. Es una respuesta muy rápida, demora 3 o 4 días. Es una respuesta fundamentalmente a anticuerpos IgM de baja afinidad y se produce en forma masiva, pero no genera memoria. Acá, para repetir lo que les dije, son compuestas las cápsulas por los que antes llamábamos antígenos T independientes de tipo 2, que son polisacáridos que muestran epitopes en forma repetitiva, no asociados a proteínas. Y la capacidad de respuesta frente a estos polisacáridos es de las células B1 y células B marginales del vaso, no de las células B2. Y esto explica por qué los que se mueren son los chiquitos menores de 2 años. Porque los chiquitos menores de 2 años tienen el compartimento de B2 maduro, pero el compartimento B1 y B marginal recién adquiere la madurez a los 2 años de vida. Y ustedes ya deberían saber por qué adquiere la madurez. ¿Qué significa madurez para una célula B1 o B marginal del vaso? ¿Cuál es el marcador de madurez? CD21. Que CD21 es un receptor de complemento, el receptor de complemento de tipo 2. ¿Por qué es importante? Porque estos antígenos van a activar, pese a que evaden, van a activar en bajos niveles el sistema complemento, van a pegar C3b y entonces van a poder ser reconocidos por CD21. Y las células B1 y B marginales del vaso, de los muy chiquitos, no tienen prácticamente CD21 y entonces responden muy mal. Y esto era todo malo entonces, hasta que le encontramos una aplicación buena a esto de que los chiquitos menores de 2 años no expresan CD21 en sus B marginales del vaso y en sus B1. ¿Cuál es la utilidad que tiene? Tremendo, que cambió la perspectiva de todos los que es trasplantes en chicos menores de 2 años. Cuando ustedes hacen un trasplante, por ejemplo un trasplante de órgano sólido vascularizado, van a tener que buscar 2 tipos de condicionamientos. Primero, que el sistema ABO del dador y el receptor sea compatible. ¿Sí? No pueden hacer un A positivo o un B positivo, porque el sistema ABO, ya lo habrán visto en histología antes y en fisio también, no es un sistema que se exprese solo sobre eritrocitos. ¿Sí? El endotelio, el epitelio también expresa antígenos ABO. Entonces, si hacen un sistema ABO incompatible, un trasplante, si yo recibo un riñón
que es haploidéntico a nivel de las moléculas de histocompatibilidad, pero que es habo incompatible, lo rechazo en 3 días. Lo destruyo el riñón recibido en 3 días. Los chiquitos no hacen esto. Entonces, en los chiquitos, esta particular propiedad permite hacer trasplantes habo incompatibles. Lo que cambió la historia de todos los chiquitos, la mayoría antes se moría esperando el trasplante. Y ahora la historia es otra. Es decir, estos chiquitos no producen anticuerpos naturales hasta el 1 año y medio, 2 años. Esto es un repaso de lo que es una respuesta humoral frente a antígenos T independientes, células B1 y células B marginales del vaso. Lo paso rápido. Producen básicamente anticuerpos IgM, poco de anticuerpos IgG, pero básicamente IgM. No hay switch isotípico, o si lo hay con muy baja eficiencia. No hay generación de memoria y no hay maduración de la afinidad, y por eso lo que tienen es un pico primero, un pico después, y pueden seguir teniendo picos a lo largo de la figura y no va a cambiar absolutamente nada. Es decir, hay una respuesta restricta en cuanto a su eficiencia por las limitaciones que tienen las B1 y B marginales del vaso. Bien, entonces, primer asunto, la cápsula bacteriana es un gran mecanismo de evasión por esas 3 cuestiones que dijimos antes. ¿Sí? No activa complemento, lo hace con baja eficiencia, evade al sistema complemento, ocluye y por lo tanto se inhibe el reconocimiento de PAMPs por receptores de reconocimiento de patrones, y tiene una respuesta que no genera madurez, no genera memoria, no genera mayor afinidad en el tiempo. ¿De acuerdo? Eso es cápsula bacteriana. De ahí no salimos, no hace falta que sepan más. Segundo, un mecanismo genérico de evasión para muchos diferentes patógenos es cambiar los antígenos que expresan en su superficie. ¿Qué significa cambiar? Que si tengo un bicho que expresa el antígeno A, un segundo bicho relacionado va a expresar un antígeno B. Entonces, si yo primero me infecto con el A y produzco anticuerpos, van a reconocer a A, pero no van a reconocer a B. Entonces veamos cómo se da este fenómeno en las bacterias capsuladas si tomamos el ejemplo de Streptococcus pneumoniae. Uno se puede infectar año a año con Streptococcus pneumoniae y padecer patologías infecciosas que pueden llegar a una neumonía o afectar la vía respiratoria alta, depende del nivel de inmunocompetencia que tengamos. Acá falta un 9, hay 91 serotipos diferentes. ¿Qué significa que el Streptococcus pneumoniae, que es una bacteria, tenga 91 serotipos diferentes? Acá tengo algunos serotipos dibujados, quiere decir, es la misma bacteria, pero en el medio ambiente y en los reservorios, tanto humanos como animales, existe un Streptococcus que tiene este antígeno que es A. Y otro Streptococcus pneumoniae que tiene un antígeno que es B, otro que tiene C, otro que tiene D, etc. ¿Qué significa? ¿Que expresan las mismas moléculas? Sí, pero con pequeñas variaciones. Entonces el perfil de epitopes antigénicos es distinto. ¿Qué significa? Que yo este invierno me puedo pescar una infección por Streptococcus pneumoniae de tipo A. Pero el año que viene, cuando venga el próximo invierno, por ahí tengo memoria frente a este. Pero como mis anticuerpos van a reconocer el epitopio, que acá está simbolizado como amarillo, pero no este, que lo voy a llamar Streptococcus pneumoniae tipo B, me puedo pescar una infección. Y como en el medio ambiente, en Capital Federal, hay 91 serotipos distintos, durante 91 años me puedo ir pescando una atrás de la otra y atrás de la otra. ¿De acuerdo? Entonces, no es que una bacteria cambia, sino que ya tenemos bacterias que tienen distintos perfiles a nivel de epitopes antigénicos. Y como la respuesta inmune, insisto, es una bacteria capsulada, el anticuerpo es lo central para la defensa, y los anticuerpos se caracterizan por ser tremendamente específicos, si genero memoria y un anticuerpo de alta afinidad frente a esto,
no me va a proteger. Entonces el hecho de que existan tantos serotipos distintos no quiere decir otra cosa que tener distintos epitopes antigénicos expresados en la superficie. ¿De acuerdo? Entonces yo por ahí, en una población, logramos en un invierno una respuesta tremenda contra pero el próximo invierno empieza a ser prevalente la cepa B de Streptococcus pneumoniae y nos volvemos a enfermar y así año tras año. ¿De acuerdo? Y ese es un mecanismo de evasión importante que permite que continúe en el tiempo epidemiológicamente la infección por Streptococcus pneumoniae. ¿Qué hacemos frente a esto? Vacunamos. Entonces, ¿cómo vacunamos? Vacunamos con vacunas polivalentes, porque si no, no estamos protegidos. Si vacunamos con algo, con el polisacárido o con el epitope que porta el polisacárido de uno solo de los grupos, nos podríamos infectar por el resto. Entonces hay dos tipos de vacunas. Una vacuna que se usa en adultos que está compuesta por 23 polisacáridos distintos que permiten cubrir los serotipos prevalentes en una determinada comunidad. Acá la que se usa en el país es 23 valentes. Pero ¿cuál es el problema de esta vacuna? Esta vacuna son hidratos de carbono, ¿sí?, que se fabrican en el laboratorio. Son 23 hidratos de carbono metidos juntos con un adyuvante. Siempre que utilizan una vacuna y no está el bicho, siempre van a meter un adyuvante. No hay vacunas con una molécula antigénica en ausencia del bicho que no tenga adyuvantes. ¿Por qué necesitamos el adyuvante? ¿Cómo funciona un adyuvante en una vacuna? Y más particularmente, ¿por qué necesito? Si a ustedes yo los inmunizo, ¿por? Es un hidrato de carbono, pero si fuera una proteína, también necesitaría un adyuvante. En cambio, si yo inmunizo con el bicho entero, no necesito el adyuvante. Esa es una pregunta conceptual, porque el adyuvante le confiere inmunogenicidad a cualquier componente microbiano, porque una proteína o un hidrato de carbono, ¿qué es lo que no tiene adornándolo? PAMPs. Si yo meto a la bacteria, esa bacteria va a mostrar en su superficie ácido teicoico, lipoteicoico, LPS, lo que fuese. Y entonces tiene PAMPs endógenos. Pero al yo trabajar con un componente, tengo que adicionarle PAMPs o DAMPs. Y en realidad los adyuvantes funcionan como DAMPs y confieren inmunogenicidad al antígeno. Entonces volvamos a la vacuna. La vacuna esta es una vacuna compuesta por 23 polisacáridos distintos. Se usa en el adulto, no se usa en los niños menores de 2 años. ¿Por qué no se usan? Porque los niños menores de 2 años tienen tremenda dificultad para responder a hidratos de carbono. ¿Por qué? Por lo mismo que dijimos. B1 y B marginales del vaso no funcionan bien. ¿Qué les damos a los chicos? Una vacuna conjugada. ¿Qué es una vacuna conjugada? Es una vacuna conjugada donde agarro los polisacáridos de las cepas prevalentes, pero no meto los polisacáridos solos. Los conjugo, los uno a través de una unión covalente, no importa cómo, con una proteína. ¿Todos ustedes están vacunados frente a toxoide diftérico? Sí. Entonces, esa proteína puede ser toxoide tetánico o toxoide diftérico. ¿Y qué ventaja tiene entonces? ¿Qué tremenda ventaja tiene entonces acoplar un hidrato de carbono a una proteína? Veamos. ¿Sí? No, está orientada básicamente a una fuerte respuesta B1. Después vamos a ver en algún problema en las tutorías. No está orientada básicamente hacia B2. El asunto es que lo que se observó con la vacuna polivalente frente a polisacáridos capsulares es que la protección excede un poquito lo esperado, porque puede dar una protección por un año y medio. Y eso es porque si bien las células B1 y B marginales del vaso no generan memoria, aumentan, cuando vos les das el antígeno, proliferan y se expanden el pool de células respondedoras y sobreviven más en el tiempo. No la memoria en el sentido clásico que dura toda la vida, pero sí ese pool que prolifera puede hacer que la respuesta humoral sea efectiva por más tiempo, sin llegar a competir con lo que produce un plasmocito de vida media larga. Bien, entonces a ver si entendemos esto.
Y en esto subyace lo que ustedes vieron de colaboración TB. Esta es una célula B, ¿sí? Y fíjense lo que pasa con esta célula B que expresa inmunoglobulinas de superficie, es decir, expresa BCR. Esta célula B reconoce un hidrato de carbono. Todos los hidratos de carbono capsulares se caracterizan por este tipo de cosas, expresar múltiples epitopes antigénicos, y en esta figura cada uno de los circulitos representa un epitope antigénico que se repite. ¿Y qué es lo que pasa? Si esto es una célula B2, como acá no establece colaboración TB, muere por apoptosis. Si es una célula B1, produce plasmocitos de vida media corta y produce anticuerpos. ¿De acuerdo? Bien. Esto es lo que pasa con las vacunas a hidratos de carbono. Estas vacunas funcionan muy mal en los chiquitos menores de 2 años. Bien. Acá tenemos la vacuna conjugada, que es el segundo de los ejemplos. ¿Qué es lo que pasa con esta vacuna conjugada? Tiene el hidrato de carbono unido de modo covalente a una proteína carrier. Esa proteína carrier puede ser toxoide tetánico, toxoide diftérico, ahora se están usando otras, no importa que lo conozcan. Vean cómo cambia toda la historia de lo que es la inmunización. El el linfocito B va a establecer una colaboración con el linfocito T folicular helper. Este linfocito T folicular helper, ¿es una célula T efectora, sí o no? Sí. Las células TH1, TH2, TH3 son todas efectoras. Ya antes se activaron como tales al tomar contacto con una célula dendrítica. Es decir, que esta célula T folicular helper no va a ser la primera vez que vea el epitope antigénico. Ya lo vio antes en la célula dendrítica y se diferenció en consecuencia en célula T efectora, con la particularidad de que las células T foliculares helpers son las únicas células T efectoras que ejercen su función en el órgano linfático secundario. Todas las demás se van para afuera, a tejidos periféricos. La T folicular helper no lo hace y se queda para colaborar con el B en 2 instancias. La primera instancia en el borde del folículo, la segunda instancia en el propio centro germinal. ¿Estamos? Entonces, para colaborar, el linfocito B lo primero que hace, y es ineludible que lo haga, es endocitar el antígeno. Lo reconoce, lo endocita y lo procesa. Fíjense que es absolutamente irrelevante. Endocita todo, tanto la parte del hidrato de carbono como la proteína. Pero el hidrato de carbono es absolutamente irrelevante porque el T no tiene cómo ver fragmentos de hidrato de carbono. Entonces lo que pasa es que se destruye el hidrato de carbono, no pasa nada. Pero sí se procesa por vía endocítica y se generan péptidos antigénicos. Y estos péptidos antigénicos van a ser presentados por moléculas de histocompatibilidad de clase 2. ¿De acuerdo? Y entonces va a haber un T folicular que no tiene la menor idea de quién es qué es esta parte de hidrato de carbono. No tiene cómo verla. Sí, es un T folicular que lo único que va a reconocer son péptidos derivados de la proteína carrier. ¿Estamos? Pero entonces fíjense que el linfocito B y el linfocito T en la colaboración están viendo cosas absolutamente diferentes. Por eso se dice que la colaboración TB es antígeno específica, pero no epitope específico. Porque este es un antígeno que inventamos nosotros en el laboratorio y que salva millones y millones de vidas año tras año, pero es un antígeno que tiene una porción hidrato de carbono y una porción proteica. Este linfocito B, que luego se va a diferenciar a plasmocito y va a producir toneladas de anticuerpos, ¿contra quién? Contra el hidrato de carbono. El linfocito B es específico del hidrato de carbono. El linfocito T es específico de la proteína carrier. De alguna manera estamos engañando con esta construcción al linfocito T para que colabore con un linfocito B que lo único que sabe hacer es reconocer hidratos de carbono. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente esto pasa, entonces ¿qué importancia tiene esto? Bueno, que esto va a ser un plasmocito de vida media larga, que se va a generar memoria, esa memoria puede durar años o puede durar toda la vida. Si ustedes se infectan con virus sarampión van a tener anticuerpos protectivos contra sarampión toda la vida.
¿Qué significa? Que van a tener plasmocitos en médula ósea que van a producir 50 microgramos mililitros en plasma de anticuerpos contra los epitopes predominantes del virus sarampión. Se infectan a los 2 años o se vacunan a los 2 años y a los 80 años van a seguir produciendo anticuerpos. Lo mismo contra difteria y un poquito menos frente a tétanos, que la memoria inmunológica dura menos. Entonces, la colaboración TB que inventamos acá es antígeno específico, no es epitope específico, pero permite entonces que haya plasmocitos que produzcan anticuerpos IgG de alta afinidad y que perdure la memoria inmunológica. ¿Qué consecuencias trajo esto? Fíjense, estos son datos de afuera que suelen tener epidemiologías más confiables que las nuestras. Washington, Estados Unidos. Fíjense, se introduce la vacuna conjugada. Ya existían antes de los años 90 las vacunas a hidratos de carbono. Sin embargo, en el 92 se introduce y fíjense lo que pasa. Estos, los de abajo, son personas grandes de 5 o 9 años de edad, de 10 a 14, que no había en este grupo etario, no se producen infecciones severas por microorganismos capsulados, en este caso Haemophilus influenzae de tipo B. Pero los chicos chiquitos de 0 a 1 años y de 1 a 4 años sí se producen estas infecciones. Y estos son casos severos reportados en el Hospital Central de Washington. ¿Y qué es lo que pasa cuando se introduce la vacuna? Como en Washington el 90 y pico % largo de los chicos reciben esta vacuna como plan de calendario obligatorio, acá también la tenemos incluida, baja hasta prácticamente desaparecer. Es decir, que estamos con esto superando un cuadro que puede llegar a la mortalidad y que ocasiona 1,5 millones, 1.700.000 muertes por año. Pero sin embargo, si ustedes siguen viendo la estadística ahora, estamos en 1.200.000 o 1.300.000 muertes por año. ¿Por qué? Porque la vacuna no llega a todo lo que tiene que llegar. Y básicamente todo lo que es el mundo subdesarrollado tiene índices de vacunación muy alejados de los ideales. Si no, estaríamos salvando por año al menos 1 millón de chiquitos. Tenemos las herramientas, no llegan donde tienen que llegar. Si nosotros seguimos la cinética en el tiempo, llegamos al año 2001-2002 y uno dice, ¿qué es esto? Si ustedes como médicos futuros dicen ¿qué es esto? Y se quedan en esto y no entienden que estos son chicos muertos, estamos liquidados, elijan otra carrera. Cualquier curvita en este caso implica que hay miles de chicos que los podemos salvar y se mueren. Quiere decir que el dramatismo es, en la cuna del dramatismo, más alto que eso no existe. Incluso no estamos hablando de personas añosas, estamos hablando de chicos que transitan el primer año de vida. ¿Por qué es esto? Que se armó un bolonqui total cuando lo vieron. Por la forma de administrar la vacuna. No tiene importancia y jamás se lo vamos a preguntar, pero en el año 2002-2003 se cambió el esquema de vacunación y la vacuna para Haemophilus influenza se dio junto con la triple bacteriana. La triple bacteriana tiene componentes de Bordetella pertussis para tos convulsa, importantísimo, pero hay interferencia en el tipo de respuesta inmune. Si la damos juntos es menos eficiente que si la damos separados. ¿Sí? Entonces hay todo un gran debate acerca de en qué momento aplicar estas vacunas. Normalmente se aplican estas vacunas en 2 instancias en los primeros 6 meses de vida, pero hay autores que dicen que hay que postergarlo un poquito porque no generamos una adecuada memoria inmunológica, porque a los 2 años al chiquito le cuesta generar memoria inmunológica. Entonces, siempre que vean este tipo de curvas, presten atención, no son curvas, no son trazos, son chiquitos que viven o chiquitos que mueren. Bien, vamos a ver otro tipo de variaciones antigénicas. Y entonces vamos a empezar por virus influenza. Pasamos del mundo de las bacterias al mundo de los virus. Y vamos a ver por qué siempre que aparece algo nuevo en virus influenza es peor, bastante peor que una película de terror. Primero, en virus influenza ustedes siempre que haya alguna pregunta o algún concepto relativo a escape, tienen que pensar, ¿escapa a qué? ¿Sí? Acá el macrófago no tiene nada que hacer, el complemento no tiene nada que hacer, las células TH17 no tienen que hacer, las células TH2 no tienen nada que hacer. ¿Quiénes tienen que hacer en virus influenza? En primer lugar, anticuerpos neutralizantes y células TCD8 citotóxicas. Y si tengo que quedarme
entre algunos de estas dos funciones, me quedo claramente con anticuerpos neutralizantes. Bien, antes de entrar en escape, virus influenza es el agente etiológico de la gripe, y la gripe es una enfermedad seria. ¿Por qué hago esto? Porque si no parecería que cuando ustedes tienen una rinitis, que son producidas por rinovirus, estamos hablando de una gripe leve. No. La gripe es una patología que cuando se establece es una patología seria. Anualmente en todo el mundo la gripe produce en condiciones estándar, año tras año, entre 400 y 600.000 muertes en todo el mundo. Fundamentalmente en los chiquitos menores de 6 meses y en la población que está por arriba de los 65 años. Entonces la gripe es una enfermedad seria y debe ser tratada como tal. Entonces vamos a una pregunta. Algunos de ustedes van a tener 2 o 3 veces episodios de gripe, se van a sentir re flojitos, van a guardar cama, van a tener 38 o 39 de fiebre, y otros jamás se van a engripar. Entonces algunos se van a engripar, otros no se van a engripar jamás. ¿Por qué? Ninguno de los que está acá, podrá haber 1 o 2, pero no la inmensa mayoría, padecen inmunodeficiencias. Entonces, en el campo de lo que es la normalidad, en el estado de la inmunocompetencia, ¿por qué algunos de ustedes se van a enfermar y otros no se van a enfermar? En concreto, porque la respuesta de algunos va a ser más eficiente. Entonces vamos de vuelta a la misma pregunta. ¿Por qué algunos van a generar una respuesta más eficiente y otros menos eficiente? ¿Por? Haplotipo. Bien, lo que manda es el haplotipo. ¿A qué denominamos haplotipos? El conjunto de alelos del complejo mayor de histocompatibilidad de clases 1 y 2, que es diferente en cada uno de ustedes. Salvo que tengamos gemelos univitelinos en esta cursada, todos ustedes tienen distintos haplotipos. Y al tener distintos haplotipos, funcionalmente una molécula de histocompatibilidad, la HLA-23 versus la 87, ¿qué lo diferencia desde el punto de vista de la función? La A23 posiblemente un epitope del virus influenza lo presente mucho mejor, y aquel que porte 27 va a estar jorobado con eso. Pero por ahí el 27 sirve para presentar mejor un epitope de un rotavirus, y entonces el que porte 27 no va a tener diarreas por rotavirus, pero sí se va a infectar. Es decir, que en gran medida el haplotipo junto al repertorio T que se genera en forma aleatoria es lo que determina que algunos de ustedes se enfermen más o se enfermen menos, no solamente de procesos infecciosos. Hay estudios muy serios que indican que el haplotipo es también mandante en relación a la incidencia de fenómenos tumorales. Y no de cualquier fenómeno tumoral. Una cosa es un melanoma, otra cosa es un tumor de próstata, otra cosa es un adenocarcinoma, células pequeñas, etc. El haplotipo manda. Y ello nos lleva a un concepto en lo cual esta facultad está absolutamente atrasada, años y años, que es el concepto de una medicina mucho más personalizada, de la cual ustedes van a ser protagonistas o van a ser médicos atrasados en el tiempo. Es decir, hay muchísimos marcadores que son accesibles desde el punto de vista molecular, y esos marcadores van a decir, primero, qué propensión tienen a padecer una patología, y segundo, qué tratamiento va a ser más eficiente o no. ¿De acuerdo? Muy bien. Hecha esta aclaración, vamos ahora al virus influenza. En el virus influenza, no importa las características del virus, eso lo verán en micro, solo quiero rescatar que en la superficie del virus hay 2 proteínas, 2 glicoproteínas que son muy importantes, la hemoglutinina y la neuraminidasa. La hemoglutinina centralmente le permite invadir células a ser infectadas. El virus se comporta, entre comillas, como un parásito intracelular obligado, tiene que infectar. Y esta proteína es muy importante para mediar la infección, y son esas patitas o moléculas dibujadas en verdes. Hay más verdes para recalcar que es más importante la hemoglutinina que la neuraminidasa, particularmente en lo relativo a mecanismos de evasión. Bien, características importantes para entender cómo el virus influenza escapa a la respuesta inmune. Lo esencial, primero, es un genoma a RNA simple cadena, segmentado, tiene 8 segmentos, 8 pedazos de RNA.
Presenta diversos reservorios. Los importantes en la naturaleza son 3. En el ser humano, en las aves y en los cerdos. Obviamente, el perfil antigénico del virus influenza es distinto en el hombre, en las aves y en el cerdo. Pero en todos los casos tiene un RNA compuesto por 8 segmentos distintos. Y toda la clasificación tiene que ver con los epitopes predominantes que muestran. H1N1 significa que muestran el epitope de tipo 1, la hemaglutinina, y el epitope 1, la neuroaminidasa. ¿Sí? Y este es el virus con algunos aditivos que causó espanto en el año 2009 y que hizo que en la facultad se suspendiesen las clases prácticamente por 2 semanas. Y entramos un poquito en este tema. El virus va a evadir la respuesta inmune a través de mecanismos que hacen a la variación antigénica. Y esos mecanismos son 2. Drift antigénico, que involucra cambios menores, cambios chiquitos en la secuencia nucleotídica del gen que codifica y aminoacídica de la proteína resultante, o shift antigénico, que son cambios grandes. Drift son cambios chiquitos, shift son cambios grandes. Ubiquémonos en lo que pasa con la gripe. ¿Hay vacuna contra la gripe, sí o no? Sí, y la vacuna está recomendada para chicos chiquitos, para madres durante el embarazo, para profesionales de la salud y para gente mayor de 60 años. Obviamente para cualquier paciente que padezca inmunodeficiencias o propensiones de cualquier tipo a pescar este tipo de patologías, es decir, un paciente asmático, enfermedad crónica, pulmonar, etcétera, etcétera también. Esa vacuna, ¿frente a qué nos protege? ¿Por qué esa vacuna se da todos los años? Esa vacuna se da todos los años por 2 cosas, podría ser, potencialmente. O porque no genera memoria, ¿sí? Hay glicoproteínas que producen escasa memoria. Por ejemplo, el toxoide tetánico genera memoria por 5 años. Si ustedes se dieron hace 5 años y van 6 o 7 años, van de campamento y se clavan un clavo, tienen que darse el suero, porque no tenemos confianza que la vacuna genere memoria por tiempo. ¿Por qué? No lo sabemos. No sabemos por qué particularmente el toxoide tetánico cae mucho antes la memoria que otras glicoproteínas. Pero en este caso no es así. No es que no genere memoria, genera memoria, pero que el virus cambia. Año a año el virus cambia. Y eso denominamos gripe estacional. Año a año va cambiando. Es una enfermedad seria, 500.000 muertes al año. Y eso se relaciona con el drift antigénico. De vez en cuando, 3 o 4 veces cada centuria, se produce algo que es distinto, que es el shift antigénico. Y en el shift antigénico, lo menciono y ahora de vuelta lo recorremos, hay un cambio mucho más importante. No hay un cambio pequeñito en la secuencia, sino prácticamente uno de los 8 segmentos de RNA cambia. ¿Y por qué cambia? Cambia, pero no producto que 2 virus recombinan en una persona, 2 virus de origen humano, sino un virus humano recombina con un virus porcino o con un virus proveniente de algún ave. ¿De acuerdo? Un virus humano, un virus aviar, en un cerdo recombinan y la partícula emergente, ¿qué es lo que lleva? Lleva todo un segmento de RNA que no es humano. Generalmente pasa eso. En muchas ocasiones ese nuevo virus, quimérico, como quieran llamarlo, no es infectivo y no tenemos problema. Pero si es infectivo, estamos ante un problema muy, muy importante. Muy importante, porque uno piensa que con el avance de las vacunas, el avance de la ciencia, etcétera, estamos todos cubiertos, nos quedamos tranquilos. No es así en absoluto. Uno de los grandes peligros es el surgimiento de pandemias, es decir, epidemias globales en todo el planeta, que con los medios de comunicación, la vía aérea, los tipos que viajan en avión, etcétera, etcétera, se desparrama enseguida y no tengamos herramientas para enfrentarlos. Entonces, vamos primero por el drift, que responde a lo que son las gripes estacionales, y después vamos al shift antigénico. Denota cambios menores, que es lo que mencionamos antes. Cambios pequeños. Cambia un aminoácido, cambian 2 aminoácidos.
Y GIF antigénico denota cambios mayores, como consecuencia de arreglos génicos entre virus que vienen de distintas especies. Y es ahí donde tenemos el problema. Creo que ahora viene la figurita. Fíjense, este es el virus. Y esta es una persona que, o porque fue vacunada, o porque ya tiene 30 años, ya experimentó contacto con el virus y entonces tiene anticuerpos que bloquean la hemaglutinina. Y entonces este virus no puede infectar a su célula blanco, porque la hemaglutinina tendría que tocar el receptor, pero está cubierta por anticuerpos, no puede infectar. El DRIF involucra un pequeño, estos tendrían que ser no 3, sino 8 segmentos. Para no hacer un dibujo demasiado complicado, mencionamos solamente 3 hebras de RNA cuando tienen que ser 8. Y fíjense que aparece un pequeño segmentito, es decir, un conjunto discreto de nucleótidos que cambiaron. ¿De dónde vienen? De un RNA de un virus también humano. Ahora fíjense, la hemaglutinina, ¿cambió o no cambió? Sí cambió. Para simbolizar en el dibujo que cambió poquito, dejamos todo el dibujo rojo y una pequeña cutícula amarilla. Y fíjense que si antes se pegaban los 4 anticuerpos, ahora hay 2 anticuerpos que se pegan, por ahí con menos afinidad y otros 2 no. ¿Qué significa esto? Significa que mantenemos la memoria frente al virus. Somos capaces de reconocer aún este virus, no con la misma eficiencia que el virus original, pero lo vamos a originar, vamos a poder responder frente al virus. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa cuando hay un shift antigénico? Cambia todo un segmento. Y entonces fíjense que la hemaglutinina, ya lo que es la memoria inmunológica poblacional, no lo está reconociendo. Y eso puede causar efectos devastadores. Entonces, volvamos a la gripe estacional. No la confundan con rinitis, no la confundan con otro tipo de patologías. Este es un reporte semanal del Ministerio. Tanto nos preocupa que el Ministerio de Salud de la Nación, todos los países, no solamente el nuestro obviamente, reporta semanalmente la incidencia de casos de gripe. Repito, muere mucha gente por gripe. Y fíjense que acá llegamos a un pico, estos son distintos años, no tiene importancia, a un pico de 50.000 reportes semanales en semana 26 y 27, fundamentalmente en pleno invierno, en julio. Ahora, si esto es el reporte semanal del Ministerio, esto es algo similar, pero de todas las infecciones, porque si bien nos preocupa la gripe, fíjense que el gran problema que tenemos, y básicamente en población pediátrica, no es la gripe, hay distintos tipos de virus influenza que si los sumamos todos dará, qué sé yo, un 15-20%, sin embargo, el 60% o el 70%, ¿qué es? El virus sincicial respiratorio. Es decir, tenemos muchas patologías prevalentes. El virus sincicial respiratorio es otro virus que tiene una manera que no hemos logrado decodificar. Cuando ustedes vayan, a los que hagan la tutoría esta en Casa Cuna, según el mes que vayan, van a ver que si ustedes van, por ejemplo, a partir del mes que viene, en junio, por cada 10 camas de los chiquitos, tenemos 7 chiquitos internados por virus sincicial respiratorio. Tremendo. Todos nosotros nos pescamos sucesivas infecciones por virus respiratorio, sincicial respiratorio, pero a nuestra edad, la edad de ustedes, no pasa gran cosa. Pero en los chiquitos menores de 1 año causa efectos importantes en una fracción. El virus sincicial respiratorio, para producir esta patología, también tiene que evadir la respuesta inmune. No se lo damos, no se lo vamos a preguntar. ¿Qué manera particular tiene para evadir la respuesta inmune? Solamente porque es una patología importante, aunque no la preguntemos, no genera memoria inmunológica. Ustedes todos los inviernos se infectan sin saberlo por virus sincicial respiratorio, pero no generamos memoria inmunológica. Pasa que ustedes se las arreglan, los chiquitos menores de 1 año no se las arreglan, en un 2, 3 o 4%. Nuevamente, por año mueren en todo el mundo 250.000 chiquitos por infección por virus sincicial respiratorio. Y a diferencia del virus influenza, el 99,2% de estas muertes son en los países en vías de desarrollo. Quiere decir que de alguna manera no llega lo que tiene que llegar o hay mala praxis involucrada, no hay otro. Hay casi 250.000 de chiquitos que mueren
por cosas que no tendrían que morir, hablando solamente de virus sincicial respiratorio, y eso es una tragedia absoluta, total, y con todos los calificativos que ustedes le puedan poner.